Bueno, hoy tenemos un lujo, ¿no? Un gran lujo en la Capitana. Además de nuestro ya conocido y habitué Juan Gabriel Tocatlián, del cual no hace falta más que leerlo en todos sus aportes, seguirlo. Después hablaremos con él especialmente, vamos a hablar del tema de Estados Unidos. Pero ha ocurrido una cosa que me pareció fantástica, que es que Francisco Tayana, el hijo de Jorge, por otro lado, se ha especializado en estudios de China y nos pareció oportuno tomar aquella definición que nos hizo Juan Gabriel Tocatlián ya hace, creo que un año y medio, cuando nos habló del estrecho desfiladero para la política exterior argentina y cómo íbamos a estar en el medio de un paredón mirando para un lado y para el otro a ver qué piedra se nos caía por la cabeza. Y esto no es más que la situación actual en el mundo. Así que esto nos ha permitido generar hoy esta charla. En primer lugar, nos va a estar hablando Francisco Tayana, y yo voy a leer un poquito sobre él, porque no conocía, es historiador y es sinólogo. Especialistas en China no debe haber tantos en la Argentina. Es licenciado en Historia de la Torcuato Di Tella, así que seguramente ha sido alumno tuyo, Juan, ¿no? Supongo. Estuvo en la universidad, pero él estaba estudiando Historia. Seguramente se salvó de algún curso mío. De algunos se salvó. Bueno, tiene una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford, pero además lo interesante es que tiene una maestría de estudios chinos en la Universidad de Pekín. Debe ser muy raro todo eso, muy raro. Y ha escrito algunos libros, joven como es. Tiene un libro que es Julio Argentino Roca, Un lugar incómodo en el pensamiento nacional. Y no sé si ya lo escribiste o estás escribiendo la historia de las relaciones entre Argentina y China desde 1945. No sé si estás terminado ese libro tuyo o no, Francisco, nos dirás después. Bueno, con todo eso, él nos va a hablar de China. Entonces, hemos convenido una charla de esta naturaleza, que él primero hable de China, nos va a hablar un poco de China, yo lo voy a interrumpir como hago habitualmente, molestarlos un poco, y después Juan va a plantearnos la otra pared del desfiladero, que es la de Estados Unidos. Algo está pasando en Estados Unidos, me da la impresión, así que Juan nos dará seguramente su impronta y todo su conocimiento sobre eso. Bueno, China tiene un desafío geopolítico, Francisco, ¿no es así? Así que adelante, te vamos escuchando. Efectivamente. Antes que nada, bueno, Hugo, te quería agradecer encarecidamente, a Natalia también y bueno, todo el grupo de la Capitana por la invitación y por el espacio y también un poco remarcar para mí lo que significa justamente que me hayan invitado a dar una charla al lado de Juan Gabriel, que realmente, o sea, es una eminencia en todo lo que son el mundo de las relaciones internacionales en nuestro país. Una persona a la cual le tengo un inmenso aprecio, como un mentor, como también por la amistad que lo une a mi padre y también, bueno, por también digamos, los lazos institucionales. Lastimosamente nunca tuve el privilegio de haber cursado una materia con él, pero nos hemos cruzado muchas veces ahí por los pasillos de la UTDT, que hace no mucho parecía que, bueno, yo era un alumno ahí y bueno, ahora la vida nos encuentra en esta circunstancia, pero bueno, la verdad que es para mí un gran orgullo compartir la mesa con él y bueno, espero que mi exposición esté a la altura. Como bien decías, efectivamente, China tiene un desafío geopolítico muy importante que la hace una potencia, una superpotencia en ascenso muy distinta a lo que han sido sus dos predecesoras, como digamos, potencias hegemónicas en el mundo, tanto Estados Unidos como el Imperio Británico. Pensemos que en el caso estadounidense, digamos, se trata de un territorio inmenso, flanqueado por dos océanos, sin ninguna clase de rival regional, digamos. Al norte tiene Canadá, que es también un territorio muy grande, pero con una población 10 veces más chica y con, digamos, un aparato político y económico muy integrado a Estados Unidos. Y al sur tiene México, al cual luego de derrotarlo, digamos, en la guerra del siglo XIX,
ha logrado hacer una integración económica y realmente hoy por hoy México no es ninguna clase de amenaza real para los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Fuera de eso, digamos, controla, digamos, los océanos del mundo con su flota de 11 portaaviones y tiene una alianza de sistemas internacionales muy extenso. Además, digamos, que el dólar, digamos, sigue siendo el pilar del sistema financiero internacional. El Imperio Británico, similarmente, siendo una isla con vastas, digamos, posesiones coloniales que le permitían recursos materiales y humanos muy extensos, con, digamos, la separación geográfica del continente europeo, que siempre lo resguardó, digamos, de la historia un poco más volátil de la Europa continental. El caso de China es muy distinto. China, si bien es el tercer país más grande del mundo, más de 9 millones de kilómetros cuadrados, el país más poblado del mundo, representando algo así como la quinta parte de la humanidad, con sus 1.400 millones de personas, y también vastos recursos, un gran capital humano, desarrollo de punta en muchos aspectos, la segunda economía más grande del mundo, el principal exportador del mundo. China tiene unos desafíos considerables. China es, junto con Rusia, los únicos países en tener fronteras con 14 países, entre ellos países tales como Afganistán. Es el único país en compartir frontera con 4 potencias nucleares. Rusia, obviamente, Pakistán, India y Corea del Norte, que no es precisamente, digamos, la más estable de las potencias nucleares del mundo. China, por otro lado, es un país que no produce suficiente alimento para alimentar al conjunto de su población. Teniendo en cuenta que es un país que tiene una memoria colectiva y viviente de hambruna, esto, digamos, es un desafío importante tanto para la población como para la dirigencia del país. Si bien se habla mucho digamos, de cuál es la naturaleza del ascenso chino, hay una línea que dice que, bueno, en términos históricos, el ascenso de China que estamos viendo es meramente un retorno a la normalidad. Si el imperio chino de su fundación en el 221 a.C., en prácticamente cualquier momento que el país estuvo unificado, siempre fue uno de los 2 o 3 países más importantes del mundo, eligiendo prácticamente un siglo al azar. Lo era en el siglo VIII, lo era en el siglo XV, lo era en el siglo XVIII. Y no estamos hablando de viejas glorias como lo pudo haber sido la Persia de los aqueménidas, digamos, la dinastía Qing, la última dinastía china en 1830, o sea, ya entrada la revolución industrial, tenía un territorio de unos 13 millones de kilómetros cuadrados en su máxima extensión, 300 millones de personas y representaba algo así como entre 1/4 y 1/3 del PBI mundial. Entonces hay una línea que sostiene, bueno, finalmente el ascenso de China es una vuelta a normalidad. China vuelve a ser uno de los países más importantes del mundo, potencialmente el más importante del mundo en un futuro próximo. Esto es parcialmente cierto, porque por otro lado, si algo se destacó China siempre era por su carácter sumamente autónomo, autosuficiente y autárquico, digamos. No en vano, el nombre de China en chino es Zhongguo, reino del centro, país del medio. Te digo, un país que construye una muralla de 8.000 kilómetros para separarse del mundo exterior no pareciera estar particularmente preocupada por lo que hay del otro lado, sino al contrario, digamos, casi siempre el desafío de China fue mantenerse entera. Y sin contar las invasiones de los mongoles de los siglos XII y XIII y la invasión japonesa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, todas las catástrofes humanas, todos los conflictos más sanguinarios a los que se ha enfrentado el pueblo chino siempre fueron conflictos internos, incluido, por ejemplo, la rebelión del Taiping en el siglo XIX, que, según un cálculo, es la guerra más sanguinaria en la historia humana, sin contar las guerras mundiales. Esa China ya no existe, digamos. El ascenso de China está marcado por una interconexión y una interdependencia con el resto del mundo, con el resto de la economía mundial, que no tiene precedentes o punto de comparación en su milenaria historia, digamos. El ascenso de China está muy marcado por justamente, digamos, el crecimiento de su capacidad exportadora, el desarrollo tecnológico chino en los últimos años tiene mucho que ver con, digamos, las inversiones de capital y las transferencias de tecnología que se han hecho en el país de otros lados. China hoy por hoy es el principal importador de petróleo del mundo.
Entonces, China tiene una interdependencia con el resto del sistema económico mundial que nunca tuvo en su historia, y de la cual depende para asegurar y continuar su ascenso. Esto implica un cierto talón de Aquiles que China tiene, llamado el Estrecho de Malaca. Digamos, el Estrecho de Malaca es, como su nombre lo indica, un estrecho, unos 40 kilómetros de ancho, frente a Singapur y Malasia, por la cual pasan algo así como 100.000 barcos al año y representa una parte sustancial, no solo del comercio chino total, sino del comercio marítimo mundial. Esto está fuera del área de proyección del poder chino y, como hemos dicho, China tradicionalmente nunca ha sido una potencia naval. Y si una potencia, digamos, hostil a China fuese a bloquear ese estrecho y efectivamente hacer un bloqueo marítimo de China, los desafíos para la economía y bueno, para la sociedad china en su conjunto serían muy considerables. Frente a esto, China además tiene otro problema, que es que la República Popular China no ha completado lo que ellos llaman la liberación del país. Y por eso su ejército se sigue llamando el Ejército Popular de Liberación, porque esta tarea está inconclusa en la medida que la isla de Taiwán, que se sigue identificando como República de China, es decir, sigue sosteniendo ser el único gobierno legítimo de toda China, se encuentra fuera del control de Beijing. A esto se le agrega el hecho de que finalmente Taiwán es lo que muchos han descrito, un portaaviones que no se puede hundir. Es una isla que está lo suficientemente lejos de la costa, unos 180 kilómetros, para que no sea muy fácil de invadir, por una serie de motivos geográficos, pero está lo suficientemente cercana para amenazar todo lo que es esa zona tan próspera, pero a la vez tan vulnerable, de las costas estes de China. Frente a esto, China ha desarrollado una serie de respuestas y en eso es muy importante el aniversario que acaba de pasar, el 1 de julio, donde se declararon los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino, acompañado por el objetivo cumplido de la constitución de una sociedad moderadamente próspera, es decir, una sociedad con un PIB per cápita rondando los $10.000 y con la eliminación de la pobreza extrema. Esto, por otro lado, inaugura lo que ellos llaman el periodo entre centenarios. Es decir, entre perdón, Francisco, que te interrumpa. Entonces, vas a entrar en el tema de los periodos entre centenarios. Sí. Partido Comunista Chino y la declaración, bueno, y después el año 49, es el otro. Sí, la fundación de la República Popular, efectivamente. Sí, ¿y eso cómo se desprende de todo lo anterior? Así en 2 palabras. Porque el periodo entre centenarios es la ventana temporal que tiene, que se ha puesto el partido para dar respuesta definitiva a toda esta serie de vulnerabilidades que he descrito. Ni más ni menos. Claro, de la cual parcialmente dependen para asegurar el ascenso de China. En esto se piensa hacer un par de cosas. Este periodo de 28 años está marcado por algunas iniciativas económicas, tales como ellos en el último plan quinquenal han llamado la doble circulación, por la cual ellos quieren aumentar significativamente la importancia del mercado local. Tiene una serie de proyectos tales como el Made in China 2025, por la cual quieren que su sector de tecnología de punta vaya a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de la economía de China, y la cual además quieren desarrollar algunos sectores donde todavía son dependientes de importaciones tales como semiconductores y otras tecnologías sensibles. En el plano de lo político-militar, el ejército está en una modernización muy acelerada y contundente. China hoy por hoy, a veces es difícil calcularlo, pero se estima que bueno, China es definitivamente el segundo presupuesto militar más grande del mundo y representa algo así como 1/3 del estadounidense. China además se está focalizando mucho en su desarrollo naval, está en un programa bastante comprensivo de modernización de su flota. China hoy por hoy tiene la flota más numerosa del mundo, lo cual es menos significativo de lo que suena, porque los barcos... es mejor medir las flotas por tonelaje de desplazamiento, que te da una mejor idea de la calidad de los barcos, que simplemente por la cantidad. Pero China está en una expansión naval muy contundente,
con el desarrollo además de una serie de otras tecnologías militares complementarias que, de ser tan eficientes como dicen, tienen la potencialidad de radicalmente cambiar las reglas de juego de lo que ha sido la guerra moderna desde el 45 hasta ahora. Particularmente su artillería misilística. Ellos tienen unos misiles, los DF-26, que ellos los llaman los asesinos de portaaviones, que de ser, efectivamente poder cumplir con esa tarea que es muy compleja por una serie de motivos, realmente significarían una reestructuración en el equilibrio de fuerzas regional y mundial muy importante. Está en el plano militar. En el plano económico, por otro lado, China tiene su gran proyecto de infraestructura, llamado por muchos el proyecto del siglo, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es muchas veces referida como la nueva ruta de la seda, un conjunto de proyectos de infraestructura tales como gasoductos, oleoductos, trenes, puentes, caminos, autopistas, puertos, aeropuertos. A esta altura abarca una buena parte del planeta Tierra, pero su corazón y su sentido originario, y creo que el sentido estratégico más clave, se basa, digamos, en el corazón de Eurasia. China, por un lado, está buscando expandir su presencia marítima en el mundo, expandiendo, digamos, la cantidad de puertos amistosos con los que cuenta. China, la década pasada, obtuvo su primer base militar extranjera, ubicada en Djibouti, ahí justo en el Cuerno de África, donde el Mar Rojo se junta con el Océano Índico. Y a la vez está haciendo una serie de construcciones en tierra, que si bien tradicionalmente el comercio terrestre suele ser bastante más caro y por ende menos eficiente que el marítimo, yo creo que ahí, digamos, hay una serie de otras consideraciones por fuera de lo puramente comercial. Y sobre todo China está construyendo hacia su oeste, digamos, invirtiendo sustancialmente en Asia Central, como un puente, digamos, entre China y Europa, y construyendo un par de corredores que le permitan asegurarse acceso a recursos naturales y otros materiales de una manera que sea inbloqueable de alguna manera, digamos. Los corredores terrestres por Pakistán y por Birmania le darían acceso al Océano Índico, mientras que corredores para Irán y el Medio Oriente le asegurarían también grandes cantidades de petróleo, la cual es muy dependiente, mientras, digamos, los corredores un poco más al norte permitirían atravesar Asia Central y acceder a los mercados europeos. La combinación de estas cosas, dirían, efectivamente lograrían que China le generarían, digamos, una arquitectura de seguridad por la cual el continuado desarrollo económico de China se pueda ver blindado de cualquier intención, digamos, de potencias extranjeras. Y tomando en cuenta, digamos, las proporciones de China, la importancia y la centralidad que tiene en la economía mundial, los desarrollos de punta que ha tenido, esto de completarse dejaría a China muy bien posicionada para llegar al 2049 con el objetivo cumplido de constituirse como una sociedad plenamente modernizada, una sociedad socialista plenamente próspera, por lo cual quieren decir, en un término más coloquial, convertir a China en un país desarrollado, convertir a la República Popular China en un país del primer mundo. En un país que ellos calculan tendría una economía algo así como el 60% del PIB per cápita de Estados Unidos, que con unas 1.300 millones de personas estaríamos hablando de una economía que potencialmente podría duplicar, o hasta algunos cálculos, triplicar la economía actual de Estados Unidos. Lo cual sin duda convertirían a China en buena medida uno de los países más poderosos del mundo. ¿Qué significa todo esto para Argentina? Muy brevemente, y con esto termino mi presentación. Argentina y China, donde uno mira sus relaciones, son países que bilateralmente han tenido una cooperación, digamos, muy sostenida en el tiempo y progresivamente más profunda. Y esto, el año que viene cumplimos 50 años del establecimiento formal de relaciones diplomáticas, donde uno analiza este casi medio siglo, lo que ve es que las relaciones con China se han ido profundizando a medida que China ha crecido en importancia,
independientemente de las ideologías de los gobiernos argentinos de turno, de sus políticas o aún de sus sistemas de gobierno. De hecho, el primer presidente en visitar de manera oficial la República Popular China fue Videla en 1980. La relación con China para Argentina ha trascendido muchas cosas que en otras relaciones bilaterales se han visto sacudidas profundamente. Una relación bilateral que tiene que ver en gran medida con la complementariedad económica, que es un dato muy importante, pero no se limita a esto. Son países que cooperan, tienen cooperación científica, cooperación cultural, cooperación antártica, aeroespacial, si contamos la base de Neuquén, en energía nuclear. De hecho, están ahí completándose las negociaciones para construir una central china en Argentina. Y que en el plano, multilateral, comparten una causa bastante importante, que es las Islas Malvinas y la cuestión de Taiwán. En ese sentido, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la República Popular China es el socio más sólido que tiene Argentina en la cuestión de su reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. Después, una potencial inclusión de Argentina en la iniciativa de la Franja de la Ruta abriría una serie de posibilidades de inversión muy interesantes y en el horizonte de expectativas, Argentina, de los tres países latinoamericanos más importantes, Brasil, México y Argentina, Argentina es el candidato más probable a unirse a la Franja de la Ruta. México, en el futuro previsible, es muy difícil, mientras que el Brasil de Bolsonaro ha mostrado ser un interlocutor muy volátil e impredecible para China. Y en ese marco, me parece que hay un creciente consenso en el cuerpo diplomático chino y en la dirigencia china de que la República Argentina es, por toda esta serie de motivos que enumeré, el socio natural de China en la región. Frente, a la relación de China, yo creo que los desafíos más importantes van más por el lado argentino que por el chino. Me parece que la relación y qué es lo que nosotros queremos que sea nuestra relación con China y que es parte de una discusión un poco más compleja y creo que aún irresuelta, de lograr, determinar de una manera consensuada en el conjunto de la sociedad y en el conjunto, de nuestra clase política, cuál es el lugar que nosotros queremos construir para Argentina en el mundo en este siglo. Muchas gracias. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. La verdad que ha sido concisa, breve, pero fantástica la presentación. Ahora se nos llena la cabeza de preguntas, así que ya te vamos a agarrar a la vuelta, porque ahora lo vamos a escuchar a Juan. Juan no voy a hacer presentación porque todos ustedes lo conocen, lo han visto ya varias veces con nosotros. Pero Juan va a hablar de la otra vertiente, y me parece importante que nos empiece contando. Ganó Biden, está Biden en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Biden? Bueno, nuevamente Hugo, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por participar y realmente brillante lo que hizo Francisco porque nos hizo una pintura, una película, no una fotografía, sino algo bien integral sobre China que creo que no solo es elocuente, sino muy fuerte argumentalmente y muy bien sustentado. Entonces, seguramente en este contraste con Estados Unidos encontremos algunos puntos de particular atención en lo que se refiere a la Argentina y América Latina. Yo voy a hacer yo todavía estoy en el siglo XX, no llegué al siglo XXI, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo LinkedIn, no tengo nada de eso, pero sé cómo funcionan los tweets, que son así ideas, 140 caracteres, hay que ponerlas sobre el escenario y para iniciar un intercambio. Entonces, yo voy a hacer como una serie de tweets y después vendrán preguntas o comentarios sobre eso para ampliar, desarrollar algunos de los puntos.
Biden. ¿Dónde localizamos a Biden hoy? Y yo diría tres cuestiones distintas. La primera es en un horizonte temporal más amplio en términos estratégicos, que tiene que ver con el catalizador que significó el 11 de septiembre del 2001. Y dado que estamos en una fecha ya próxima para los 20 años. ¿Catalizador en qué sentido? En el sentido de que terminada la Guerra Fría, en parte la gran estrategia de Estados Unidos frente a la Unión Soviética fue lo que se conocía como la estrategia de la contención, es decir, contener a la Unión Soviética y, de ser posible, revertir su influencia. Hay un hiato que va del 91 hasta el 2001, que es un reacomodo de actores sociales, políticos y económicos, civiles y militares en Estados Unidos, para definir una línea que le diera una certeza estratégica a los Estados Unidos, en un mundo en el que Estados Unidos siente que lo puede moldear y gestar y desarrollar lo que en un momento Bush padre llamaba el nuevo orden. El 2001, sin embargo, es un parteaguas, porque el 2001 muestra la necesidad y potencia la posibilidad de lo que es una estrategia de primacía, diferente a una estrategia de contención. La estrategia de primacía implica que Estados Unidos no va a tolerar la emergencia ni, por supuesto, la consolidación de un poder de igual talla. Ese es su objetivo. Una preponderancia en el campo político, diplomático, militar, económico y tecnológico. Entonces la pregunta es, ¿Biden en ese sentido viene a quebrar esa gran estrategia de la primacía que se despliega inicialmente con George Bush hijo? Yo diría que no, que es una manifestación distinta de la misma gran estrategia, que tuvo una expresión mucho más agresiva con Bush, agresiva en lo militar, agresiva en el rechazo de los mecanismos multilaterales, agresiva en el recurso a la fuerza, agresiva en la concentración en la lucha contra el terrorismo, agresiva en cuanto a tratar de alinear socios detrás de sus objetivos. Luego esta primacía fue mucho más calibrada con Obama, una primacía donde algunas consultas con algunos aliados se retomaron, donde episódicamente se revalorizó el multilateralismo, donde relativamente se estancaron en términos porcentuales los gastos en defensa, y en los que Estados Unidos empieza a usar relativamente menos la fuerza, y una prueba de ello es el retiro de Irak. Y a esto le sigue una primacía muy ofuscada, que es la de Trump. Es la primacía del pendenciero, de desconocer e incluso maltratar a sus principales socios, de proclamar esta idea de Estados Unidos primero, de trasladar los costos a los otros, de reforzar el proteccionismo interno, de usar selectivamente la fuerza o la amenaza de la fuerza. Todavía no nos olvidemos que sobre Afganistán lanzó la que en su momento se llamó la madre de todas las bombas, que era la bomba más poderosa y potente fuera de una bomba nuclear. Y Biden, a mi modo de ver, viene a expresar una suerte de primacía sosegada, ¿no? Donde el principal objetivo es cómo cercar a China, donde el multilateralismo y la promoción de la democracia vuelven a estar en un lugar en función de ese gran objetivo, y donde va a haber un trato preferencial con algunos socios y tratar de incorporar el conjunto de actores que acompañen a Washington en esta política. Entonces, ¿cambió la primacía? No cambió
sino que es una modulación de la primacía original. Segundo punto sería que el lugar decisivo de China, que se vio muy claramente con Trump, va a continuar, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, Trump inauguró algo que no creo que vaya a cambiar con Biden. La relación Estados Unidos-China es una relación muy peculiar que mancomuna rivalidad e interdependencia. En esta rivalidad con interdependencia, lo que pasa con Trump es que esa rivalidad que previamente estaba atenuada, relativamente atenuada, pasa a estar acentuada. Y la interdependencia, que había sido creciente inclusive hasta el primer mandato de Obama, empieza a ser decreciente, tratando de romper moldes en algunos temas, vínculos, en la medida en que esos temas o vínculos sean estratégicos para Estados Unidos. Por ejemplo, la decisión más reciente de no buscar la provisión de lo que se llaman tierras raras en China, sino buscar otras fuentes, Australia, Brasil, etc. Entonces, va a cambiar esa relación de rivalidad acentuada con interdependencia decreciente con Biden. Tampoco creo. Creo que va a seguir esa misma línea, quizá con un poquito más de tacto, quizá con un estilo distinto, pero sustantivamente eso no va a variar. Y el tercer punto es la pandemia en clave de la primacía y la pandemia en clave de la relación con China. ¿En qué sentido la pandemia en relación con la primacía y con China? Bueno, yo creo que va a ser muy importante la investigación y el resultado de la investigación que ordenó el presidente Biden respecto al origen del COVID. Si este COVID fue fabricado adrede por China o no, si este COVID fue un problema de un laboratorio, si este COVID fue producto de la manipulación hombre-naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que esto va a ser muy importante? Porque creo que ahí vamos a ver si el COVID se transforma, y estoy haciendo una especulación, por supuesto, estoy haciendo una especulación exageradísima a su vez, si el COVID es, si ustedes quieren, la analogía funcional con el bloqueo de Berlín. Esto es, el bloqueo de Berlín en el 48 tuvo un efecto notable porque permitió alinear a Europa Occidental con Estados Unidos y en el 49 se crea la OTAN y de ahí en más la contención tiene ya forma y contundencia respecto a la Unión Soviética. Si ahora se instala la idea de que hay que hacer algo con China semejante, esto es rodear a China, cercar a China, tratar de revertir la proyección de China, bueno, este evento del COVID puede funcionar como aquel evento que fue el bloqueo de Berlín. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, simplemente estoy diciendo que hay la potencialidad de una cierta analogía. Y esto es muy importante porque Estados Unidos va a necesitar de sus aliados en la región circunvecina de China, el denominado Quad, con Australia, con India y con Japón, y va a buscar seguramente que sus aliados de la OTAN refuercen la proyección del capítulo 5, quinto de la Carta de la OTAN. En pocas palabras, es posible crear una OTAN del Pacífico ahora, o una OTAN mirando al Pacífico,
o una OTAN donde se junten países del Asia, países occidentales, etc. De allí que me parece que lo que suceda con este informe va a ser trascendental y va a facilitar o no esta idea de cómo cercar a China, cómo rodear a China, cómo frenar en algo la proyección de China. Que no es fácil, como bien lo explicó Francisco, por la potencialidad, la capacidad, el proyecto estratégico chino, y porque estamos hablando de un Estados Unidos que perdió competitividad internacional. Estamos hablando de un Estados Unidos que debilitó seriamente su estado de bienestar. Estamos hablando de un Estados Unidos que tiene problemas severos en términos del consenso bipartidista tradicional en muchos temas. Mi segundo punto es sobre Afganistán, y voy rápido para terminar con América Latina. Yo creo que Afganistán muestra al menos 4 cosas que sería bueno trabajar un poco más. La primera es este gran tema de por qué la superioridad militar no se transforma en victoria política. Y en ese sentido, realmente Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un récord mediocre en conflictos prolongados. Muy mediocre. Vietnam es un ejemplo, Irak fue otro ejemplo, y ahora Afganistán es un tercer ejemplo. Llámese enclave contra insurgentes, llámese enclave contra terroristas, llámese en una clave donde se mezcla todo, como en Afganistán. Bueno, Estados Unidos, para mayo del 2003, formalmente da por terminada la misión en su componente militar. Los talibanes están militarmente derrotados, están huyendo, están dispersándose en el territorio, y sin embargo no ha podido convertir eso en una victoria política, en buena medida por distintas razones históricas, pero con esta idea de construir naciones o reconstruir naciones, y con esta idea adicional de entrar en un territorio desconocido para Estados Unidos. ¿Por qué digo desconocido? Salvo por un viaje cortísimo que hizo en 1959 Eisenhower, una visita rauda que hizo pasando por Afganistán, ningún presidente de los Estados Unidos hasta el día de hoy ha visitado nunca en ningún tipo de visita oficial o multilateral ningún país de Asia Central. Y el primer presidente que termina visitando Afganistán en una visita formal es en realidad Bush, hijo. Es decir, Estados Unidos se metió en un pantano que ya nos había descrito el entonces teniente Churchill cuando dijo: meterse en Afganistán es meterse en un territorio malvado y los resultados esperables siempre van a ser un fracaso. Mi segundo punto es que la comparación que se hace usualmente en los medios, más que en los analistas, tanto nacionales como extranjeros, de que Kabul es la segunda Saigón, es un error mayúsculo. Es un error de confundir 2 fotografías con 2 películas distintas. Cuando Estados Unidos se retira, ¿cómo se retira? Derrotado en Saigón, en Vietnam. Bueno, Estados Unidos era, sin duda alguna, una potencia hegemónica en Occidente incuestionable. Su economía, a pesar del crecimiento que ya venía ocurriendo en Europa y también en Japón, era dominante en el marco del capitalismo. El nivel de consenso bipartidista era enorme y la posibilidad de políticas keynesianas que fueron llevando a la gestación y concreción de un estado de bienestar eran elocuentes. Bueno, nada de eso es Estados Unidos hoy, en ninguno de estos campos. Y por lo tanto, tomar la figura de un helicóptero saliendo en una y otra ciudad es confusa, porque
Este Estados Unidos que se está yendo es un Estados Unidos que se está replegando en muchos otros espacios geopolíticos, pero es un repliegue que no quiere decir, a mi modo de ver, que Estados Unidos se va a aislar. Es un repliegue para poner todas las baterías en la dirección de Beijing. Ese es su objetivo. Y de ahora en más va a ser su principal, sino único gran objetivo. Entonces, me parece que ese es otro tema muy importante hacia el futuro, en momentos en que paradójicamente, y como bien lo señalaba Francisco, en la Ruta de la Franja, en la iniciativa de la Ruta de la Franja, bueno, Asia Central ocupa un lugar decisivo para China. Con lo cual veremos cómo es esa salida de Estados Unidos y esa mayor llegada de China, que seguramente no cometerá el error de Gran Bretaña histórico, el error soviético histórico y ahora el error de Estados Unidos en Afganistán. Si algo no van a hacer los chinos, va a ser eso. Y su capacidad de aprendizaje es suficientemente grande como para caer en esas tentaciones que terminan en grandes derrotas políticas. Mi último punto es Biden y América Latina. Un giro, un cambio, una modificación, una novedad, algo distinto. Bueno, ahí yo diría que hay que ser también un poquito cauto. En primer lugar, la prioridad estratégica de Estados Unidos va a estar en la amplia cuenca del Caribe. Por amplia cuenca del Caribe entiendo el Caribe insular, las Guyanas, Venezuela, Colombia, Panamá, Centroamérica y México. Ahí está su perímetro de defensa fundamental. Ahí está el grueso de su comercio con toda América Latina. Ahí están problemas internos para Estados Unidos como la migración, el crimen organizado, el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí eso va a seguir ocupando un lugar decisivo. Y en esa agenda me parece que es distinta frente a Sudamérica. En segundo lugar, China va a ser el factor decisivo para la mirada hacia América Latina en su conjunto, pero este es un Estados Unidos que viene sin recursos. No es el Estados Unidos del pasado. Ni hay grandes inversiones privadas, ni hay grandes asistencias o ayudas de Estados Unidos. Y en eso me parece que hay esta suerte de hegemonía a bajo costo, en algún momento deja de ser muy hegemónica, que a su turno encuentra una dinámica regional que es muy distinta a la Guerra Fría, que en este caso lo que no encuentra en casi ningún país son actores de veto de la proyección de China. No hay militares que estén elocuentemente preparados para combatir a China o a la penetración china como fue el caso de la Unión Soviética. No hay partidos políticos civiles de derecha que trataran de estigmatizar el comunismo y a la Unión Soviética, en este caso a China. No hay empresarios que prefieran no negociar con lo que fue Moscú y sí dirigirse a Occidente, particularmente a Estados Unidos. Hay empresarios que cada día quieren hacer más negocios con China. No hay figuras reconocidas, públicas, que ganen su prestigio a través de posturas anti-China. No hay el papel de la Iglesia Católica apalancando gobiernos militares en la región profundamente anticomunistas. No hay nada de eso frente a China. Por lo tanto, le va a costar mucho a Estados Unidos venir con una billetera tan vacía en un espacio geopolítico donde, por supuesto, su preeminencia, su proyección histórica es muy importante, pero que el lugar de China hoy también es distinto al del pasado. Y finalizo diciendo que hay algunos elementos de lo que sucedió en Afganistán que pueden ser buenos para algunos países de América Latina.
¿Qué quiero decir que pueden ser buenos? Bueno, esta idea de no exportar democracia es muy buena. Es decir, que Biden diga no más exportación de democracia, no más construcción de nación. Bueno, esto quiere decir que en algunos casos, como puede ser Venezuela en particular, esta insistencia en el cambio de régimen, esta amenaza permanente del uso de la fuerza de parte de Trump, sin lugar a dudas está cambiando. No el sistema de sanciones, pero sí la actitud frente a esta potencial negociación que se abrió en México. Es importante también para la región el hecho de que hay una serie de temas que reflejan que en algún momento tenemos que hablar un poquito más en serio sobre la cuestión de las drogas. El fiasco del prohibicionismo tiene una demostración elocuente en Afganistán. En el último año de gobierno talibán, en el 2001, la producción total de heroína de Afganistán eran de 185 toneladas. Ahora que Estados Unidos se va de Afganistán, la producción total es de 6.300 toneladas de heroína. Esto es un hecho muy elocuente de que frente a las drogas, y en el caso de América Latina, en particular la cocaína, la marihuana, debieran repensar una política un poco, por lo menos, menos prohibicionista y más centrada en entender la dinámica que esto genera para debilitar los estados, aumentar la corrupción, retraer el papel de los actores políticos en el territorio y el avance de la criminalidad organizada, etc. Así como un efecto colateral, entonces, me parece que si hay algo de Afganistán que se puede eventualmente, hipotéticamente, reflejar en la política de Biden hacia América Latina, va a ser una nota de mayor prudencia, una nota de menor hostilidad, una nota de buscar otros socios y buscar más compañeros, si uno puede usar ese término, más que aliados, para resolver muchos de los temas que van a surgir después de la pandemia. Bueno, hay montones para preguntarte. No te vamos a hablar todavía de Argentina en particular con el tema. Pero bien, empiezan las preguntas, que es lo que hacemos habitualmente a los panelistas y lo hacen a través del chat, por favor. La primera viene para Juan. Dice, Raúl, el compañero italiano que tenemos en Rosario, ahí, nos decía que Italia está en serios problemas por una deuda del 150 del PBI. ¿Qué pasa con la deuda de Estados Unidos, que es 120 de su PBI? Bueno, si querés explicar algo de esto, los economistas algo siempre magullamos de esos temas, pero lo que queremos es saber tu opinión. Bueno, mi opinión frente al tema de la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos y de lo que esto signifique es otra vez tomar estas cuestiones con pinzas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un problema de competitividad anterior a esta situación en Estados Unidos. Los programas, los dos iniciativas multibillonarias de Trump y las dos que ha tenido ahora Biden, implica que en el mediano plazo el problema del déficit y de la deuda de Estados Unidos va a ser gravoso. Sin embargo, por otro lado, los dos paquetes de Biden son dos paquetes de estímulo que por primera vez en mucho tiempo apuntan a una suerte de diversificación productiva. Y me parece que esto es lo que puede redinamizar en parte la economía de los Estados Unidos. Vía grandes inversiones en infraestructura,
vía la posibilidad de recuperar terreno en el campo de la tecnología. Así que sí, es un problema, pero me parece que en esta fase más, llamémosle keynesiana, no tenía muchas otras alternativas Biden. Da cuenta de las demandas de la sociedad y particularmente de los sectores de apoyo, el sector trabajador en Estados Unidos y las clases medias, y va a haber que ver los resultados de estas iniciativas. Bien. No entiendo muy bien, Silvio, lo que estás planteando. Dice la doctrina Ramfels-Zerbrovsky y el coronel Ralph Peters en el marco de la actual derrota de Afganistán. Dice, pero paradójicamente negocios monstruosos para el complejo militar industrial, potenciando el rol de gendarme del mundo, funcional al reino de las corporaciones. No sé si, Juan, tenés algún redondeo de estos conceptos así, un poco de... No, Bueno, yo entiendo. a ver, hay tres temas ahí en uno, me parece, Sí, ¿no? sí. Uno primero es que el problema de la enorme superioridad militar en el terreno de Estados Unidos, nuevamente, vuelvo a repetir, no resultó efectiva, aunque su primer despliegue fue lo suficientemente fuerte y categórico como para defenestrar a sus adversarios en el terreno. Eso no quitó el hecho de la enorme participación, por otro lado, de lo que se llaman compañías privadas de seguridad, que antaño uno las llamaba mercenarios, pero ahora las llama compañías privadas de seguridad. El último contrato del año pasado, del año 2019, de la mayor compañía internacional con base en el estado de Virginia, fue de 947 millones de dólares por los siguientes 5 años para Afganistán. Y estaba leyendo una nota hace 2 días de la enorme preocupación de esta compañía y otras compañías por el retiro de Estados Unidos de Afganistán. Porque en realidad lo que tienen estas compañías es que apuestan a la perpetuación de los conflictos, no a la resolución de los conflictos. Y es una mano privada que cada vez se ha ido intersectando más con el mundo de los negocios militares, donde hay ahí un contubernio muy oscuro, muy opaco, de las grandes compañías que son proveedoras tanto a la defensa nacional de los Estados Unidos como a estas compañías privadas. Y ciertamente ellos tampoco mostraron mucha eficacia en el terreno. Su capacidad de mejorar, por ejemplo, tuvieron muchas labores en el campo del entrenamiento, acompañando a entrenadores, a soldados norteamericanos. Bueno, tampoco lo hicieron tan bien como lo demostró hasta ahora la Fuerza Armada afgana. Una fuerza afgana que no habría que culpar por lo que pasó, sino, digamos, es el resultado de una política que ya ha tenido malos resultados en otros lugares y que se ha reforzado ahora en Afganistán. Las Fuerzas Armadas afganas estaban en el mejor de los mundos, en el mejor de los mundos. Recibían unas cuantías de recursos abismales. Los recursos en materia de seguridad y defensa que colocó Estados Unidos en Afganistán fueron de 2,6 billones de dólares. Y también parte de su no combate en algunas áreas contra el Talibán
se debía a que recibían plata de los talibanes derivada a su turno del negocio de la heroína, con lo cual no entraban en combate. Entonces sacaban plata de los dos lados. Es como una monstruosidad, ¿me entiendes? Uno está destinado a tener unas Fuerzas Armadas corroídas en su moral de combate. Entonces, sí, digamos, hay grandes estrategas militares, sí hay un acompañamiento de las compañías privadas de seguridad, sí trabajan al unísono, pero los resultados han sido bastante pobres, y creo que prueba que, por otro lado, las enseñanzas que Washington ha sacado de estos conflictos ha sido bastante baja. La enseñanza de Vietnam, que se creía se había superado en Irak, también mostró sus límites. Las estrategias de Irak que se suponía se iban a aplicar mejor, de una manera más sofisticada en Afganistán, tampoco dieron resultado. Así que... Está claro. ¿Se puede sumar a Siria a los fracasos de Vietnam, Irak y Afganistán? No sé, a ver, Siria es otra cosa. Yo diría que lo que hay que sumar es Libia, como parte del fracaso de Occidente, porque aquí estamos hablando de Afganistán como si fuera el fracaso solo de Estados Unidos, es el fracaso de la OTAN también. Es un monumental fracaso de la OTAN. El jefe del partido de Angela Merkel lo dijo. Es la mayor debacle política de la OTAN desde su creación en 1949. No hayan participado todos los miembros de la OTAN, no todos los países enviaron tropas, por supuesto, o efectivos. Algo semejante se podría decir en Libia, donde sí, bueno, dieron de baja a Gaddafi, pero el estado deplorable en que quedó Libia y el principio de la responsabilidad de proteger, que ha sido muy importante en la construcción de ir en auxilio de sociedades y países afectados por cuestiones humanitarias, quedó, no digo en bancarrota, pero sí quedó muy debilitado por el mal uso de este principio humanitario, que terminó siendo usado con una orientación mucho más instrumental por parte de Occidente. Y en Siria lo que tenemos es, a mi modo de ver, es la primera demostración del retiro de Estados Unidos. Porque en Siria, ¿qué es lo que pasa? Siria es aquel día jueves, si mal no me equivoco, en el cual Obama anuncia que hay una línea roja que se ha traspasado con el uso de elementos de guerra inaceptables en Siria por parte del gobierno. El Papa Francisco adelanta la misa del domingo y la pasa, si no me equivoco, al viernes, para pedir por la paz y porque no haya otra guerra en Siria. Y el sábado, cuando todo el mundo pensaba que se iba a desplegar algún tipo de acción, por lo menos aérea, de parte de Estados Unidos, Obama se refrena y finalmente la participación de Estados Unidos en Siria es mucho más reducida que en otros países. Ahí terminaron metiéndose mucho más Turquía, por supuesto Rusia que está. A mí me da la impresión que Siria es emblemático no por la gran intervención de Estados Unidos, sino por la amenaza incumplida, la amenaza del uso de la fuerza que finalmente Estados Unidos retrocede y es, creo, la antesala que se percibe en Medio Oriente de que Estados Unidos se está retirando y que Estados Unidos se empezó a replegar. Y para muchos de que Estados Unidos deja de ser un socio confiable o un aliado confiable o un amigo confiable.
Acá pregunta Roberto, no sé, no entiendo bien el destino de su pregunta, pero ¿quién le va a cobrar a Estados Unidos? Bueno, no entiendo mucho eso. Después, Seguramente Francisco podrá verlo desde el lado de China. ¿Quién le va a cobrar? seguramente son los chinos que están haciendo con el tenedor y el cuchillo. Me Bueno. refería cuando hablaron de la magnitud de los déficits con relación al PBI, en ese momento lo dijo. Ah, bueno, sí, lo dijo en ese momento. Bueno, pero está bien. Roberto sabe que hay una moneda que hoy maneja el mundo, que es el dólar todavía, y mientras eso sea así, es como nuestra emisión en pesos. Lo que pasa es que ellos para todo el mundo y lo nuestro es interno, así que el efecto es muy distinto. Pero bueno, ya lo charlaremos de otra manera, Roberto, en otra charlita económica seguramente. Jorge Gil. Para Francisco, ¿cómo incide la relación Rusia-China respecto de Argentina? Bueno, esa me parece una muy buena pregunta. A ver, yo creo que la relación Rusia y China para Argentina directamente incide poco, porque no creo que Moscú y Beijing tengan, no tienen, digamos, intereses tan convergentes en América Latina. Y circunstancialmente han quedado de repente apoyando o teniendo lazos amistosos con determinados gobiernos al mismo tiempo, pero me parece que en cualquier caso es más circunstancial. Ahora, me parece que sí la relación de China y Rusia es muy importante para ambos países y que va a ser bastante determinante. En ese sentido sí creo que es importante para la relación entre China y Argentina el destino de la relación de Rusia y China. Yo me atrevería a decir que en buena medida la relación con Rusia va a ser la relación bilateral determinante para el ascenso de China. Porque, digamos, en la posible estrategia de contención que se pueda armar contra China, el cuadrilátero tiene algunos problemas. Australia, por un lado, depende, alrededor de 1/3 de sus exportaciones van destinadas a China. La India, es cierto, ha tenido una rivalidad tradicional con China. El año 2020 fue uno de los puntos más bajos en la relación bilateral de ambos países después de una confusa escaramuza en esas zonas poco delimitadas en la frontera del Himalaya. Pero finalmente, digamos, hay un Himalaya que los separa. Y son países que fuera de algunos enfrentamientos más fronterizos difícilmente que eso escale demasiado. Japón, por otro lado, si bien tenía una retórica más nacionalista con su primer ministro Abe Shinzo, ahora pareciera estar en una etapa de un poco más retractado. Siempre es un poco difícil predecir lo que va a hacer Japón, ¿no? Pero la realidad es que Japón ha convivido 14 siglos con una China potencia al lado, y en general, excepto marcadas ocasiones, se supo entender. En cambio, si hay un flanco débil en todo el armado geopolítico de China, aún a pesar, digamos, de la franja de ruta, sería justamente Rusia. Rusia, que es una de las maquinarias militares más poderosas del mundo, una de las potencias nucleares más poderosas del mundo, el país más extenso del mundo, y ubicado convenientemente en ese flanco débil que tiene China, que es su frontera norte, digamos, con la estepa yendo para Siberia. Dicho sea de paso, la tradicional avenida de invasión a China de los pueblos de la estepa durante milenios, que no está demasiado lejos, de hecho, de la frontera de donde se ubica Beijing. Yo creo que esa es potencialmente, digamos, si se desarrollase una situación de confrontación